Buenos días, mi nombre es Isaí y voy a presentar la evidencia 2 de la materia MR 2022, Análisis de elementos de la mecatrónica. Nuestro proyecto es el desarrollo de un vehículo autónomo con una aplicación en misiones espaciales para el reconocimiento y mapeo de espacios físicos para el apoyo en estas misiones. Por lo tanto, en esta evidencia lo que haremos será simular el control de la velocidad de los motores actuadores para mover nuestro vehículo. Para poder simular el control de la velocidad de nuestro motor, utilizamos lo que es el modelo electromecánico de los motores de corriente directa, los cuales es el circuito que se muestra aquí a continuación, donde tenemos una resistencia, un inductor, nuestro motor, el rotor de nuestro motor y una bobina. Mediante un análisis de mallas de nuestro circuito, empleando las leyes de Kirchhoff, especialmente la de voltaje, podemos obtener la primera ecuación, la cual describe cómo la sumatoria de todas las caídas de voltaje de los elementos de nuestro circuito equivale al voltaje que aplicamos mediante el voltaje de la fuente. Y mediante un despeje sencillo podemos obtener la ecuación diferencial de la corriente a través de nuestro circuito, donde EA de T representa la fuerza contraelectromotriz generada por el movimiento de los conductores de la armadura a través del flujo de campo magnético establecido por la corriente del campo IF, como se mostraba en el circuito anterior. Ahora, analizando la parte mecánica de nuestro circuito, la potencia mecánica desarrollada en el rotor se entrega a la carga mecánica conectada al eje del motor de corriente continua. Por lo tanto, mediante la ecuación que se muestra aquí, podemos describir esta sección mecánica, donde dm de t es el torque del motor de corriente continua, b es el coeficiente de fricción, j es el momento de inercia total del rotor y de la carga, wt es la velocidad angular del motor y la derivada de w de t es la aceleración angular. Entonces, despejando, podemos obtener la ecuación diferencial que nos describe la aceleración angular. Ahora, para poder lograr que nuestras ecuaciones interactúen entre sí y formar un sistema de ecuaciones, asumimos una interacción entre las ecuaciones donde, asumiendo una relación proporcional entre el voltaje inducido y la velocidad angular del eje del motor, representada por la constante K, que es la constante contraelectromotriz, podemos obtener la ecuación EA de t es igual a K por la velocidad angular. Además, suponiendo una relación que establece que el torque mecánico es proporcional a la corriente eléctrica que circula por el motor, representada por la constante de torque Km, obtenemos la ecuación dm de t es igual a Km por la corriente. Entonces, si sustituimos estas dos ecuaciones en nuestras ecuaciones diferenciales, obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Por último, para poder obtener resultados de nuestra simulación de acuerdo a las características de nuestro motor, revisando su datasheet, obtuvimos los siguientes parámetros que se muestran, donde tenemos la resistencia, la inductancia y los diferentes constantes que debemos utilizar en nuestro modelo para poder realizar la simulación. Bueno, empezaremos primero con la simulación de nuestro sistema en lazo abierto. Aquí a nuestra derecha podemos ver el diagrama de bloques y a nuestra izquierda la visualización, la interfaz. Primero del lado izquierdo tenemos un indicador que nos va mostrando la corriente. Y abajo tenemos una gráfica para poder visualizar cómo se está comportando la corriente. A nuestra derecha tenemos dos gauge, uno de la velocidad en radianes sobre segundo y otro sobre RPM. Y abajo tenemos de igual manera una gráfica para poder visualizar cómo se va comportando la velocidad. Abajo tenemos un slide donde vamos a poder ir modificando el voltaje que le aplicamos a nuestro motor, ya que nuestro motor va de 0 a 6 voltios y tenemos el botón de stop para poder parar la simulación, ya que en nuestro diagrama de bloques utilizamos un ciclo while para poder estar realizando nuestro modelado de manera continua. Primero,
En esta sección que estoy señalando, esta es la sección donde primero realizamos la función, la ecuación diferencial que obtuvimos mediante el modelo electromecánico. Mediante el método de Euler, que es esta pequeña sección de aquí, le enviamos los datos que recibimos, que obtenemos, hasta a el indicador de la corriente y a la gráfica de la corriente, los cuales van a un shifter que nos va actualizando la información al inicio de nuestro ciclo, ya que aquí, como pueden ver, tenemos las condiciones iniciales, donde tanto la velocidad como la corriente van a iniciar en cero. De igual manera, para la velocidad, realizamos el método de Euler, donde esta parte es la sección donde escribimos la ecuación diferencial, y esta parte es la parte donde realizamos el método de Euler, donde de igual manera enviamos la información a un shifter para ir actualizando nuestros datos y la mostramos la velocidad en radianes. Y después esta pequeña parte de aquí es donde realizamos el cálculo para convertir de radianes sobre segundo a RPM y enviamos esos datos otra vez a nuestro indicador, pero de velocidad en RPM y a la velocidad y a la gráfica de la velocidad que nos muestra en RPM. Entonces, si corremos nuestro programa podemos ver que iniciamos con una velocidad y una corriente de cero. Ahora, si le subo el voltaje, podemos ver cómo al inicio había un pico en la corriente, ya que el motor está iniciando. Entonces necesita mayor corriente para poder romper la inercia. Entonces aquí podemos ir variando el voltaje y podemos ver que cuando le ponemos 6 voltios al motor, este llega aproximadamente a 210, 211 más o menos RPM, que sería unos 22 radianes sobre segundo. Entonces aquí podemos ir variando la velocidad conforme modificamos el voltaje. Entre más voltaje pongamos, mayor es la velocidad, y entre menor voltaje pongamos, menor es la velocidad. Ahora explicaré el funcionamiento de nuestro sistema en lazo cerrado. El funcionamiento es igual. Ingresamos las ecuaciones diferenciales en esta sección, que las ecuaciones que obtuvimos, y mediante el método de Euler pues vamos obteniendo la corriente y la velocidad angular de nuestro motor a través del tiempo. Lo que cambia ahora es que nosotros de manera automática vamos a ir regulando nuestra velocidad. Aquí lo primero que hacemos es comparar si nuestra velocidad es mayor o igual a 22 radianes sobre segundo, que es aproximadamente unos 200 RPM. Por lo tanto, si esto es verdad, lo que haremos es de que el voltaje de entrada de nuestro motor lo cambiaremos a cero, para de esta manera poder reducir nuestra velocidad. En cambio, si esto no es verdad, mantendremos el voltaje que tenemos actualmente. Después, una vez nuestra velocidad llega a 22, va a empezar a bajar, ya que no le ponemos voltaje a nuestro motor. Entonces, si queremos mantener nuestra velocidad dentro de ciertos rangos, necesitamos otra comparación, donde esta vez comparamos si nuestra velocidad es menor o igual a 10 radianes sobre segundo. Entonces aquí, si esto es verdad, lo que hacemos es de que le enviamos, modificamos el voltaje de entrada de nuestro motor y le aplicamos 6 voltios para empezar a subir esta velocidad. Si eso no es verdad, esta condición es verdad, mantendremos el voltaje actual. Entonces, de esta manera podemos ir este, modificando nuestra velocidad de manera automática entre ciertos valores que nosotros deseamos tener. Entonces, aquí empezamos a correr nuestro programa y podemos ver cómo la velocidad baja y sube, al igual que la corriente de nuestro circuito, dependiendo de cómo vayamos modificando nuestro voltaje. Podemos ver que cuando nuestra velocidad llega aproximadamente a 210 RPM, esta baja de nuevo a cerca de 80 RPM. Cuando llega a este valor,
le aplicamos otra vez voltaje a nuestro motor para que empiece a subir y de esta manera podemos ir controlando la velocidad de nuestros motores de manera automática. Aunque cabe mencionar que esta no es la manera más eficiente de hacerlo, ya que en la realidad lo haríamos mediante un PWM y en nuestro caso, por ejemplo, lo realizaremos con la tabla Arduino Uno R4 Wi-Fi, que ya tiene integrados unos módulos para poder controlar nuestros motores, la velocidad de nuestros motores. Muchas gracias.